Bienvenidos a los relatos de Mr. Terror. A veces uno piensa que las cosas realmente aterradoras solo pasan en películas. Que esas historias de sombras en el bosque, ruidos inexplicables o personas que aparecen donde no deberían estar, son solo ficción. Pero todos, absolutamente todos, hemos sentido alguna vez esa pequeña incomodidad mientras caminamos solos de noche. Esa sensación de que hay algo, o alguien, justo detrás de nosotros observando. Y aunque intentemos ignorarlo, aunque forcemos a nuestra mente a creer que no pasa nada, hay momentos en los que esa sensación se vuelve tan real que se te eriza la piel sin que puedas evitarlo. Por eso hoy, con el título que ya viste y la miniatura que te trajo hasta aquí, te voy a contar 3 historias que podrían pasarle a cualquiera. Historias reales, de personas comunes, que vivieron algo tan inquietante que todavía hoy les cuesta hablar de ello. No porque haya sido gráfico o violento de forma explícita, sino porque cuando un desconocido aparece donde no debería, sin explicación, sin un motivo claro, lo que realmente da miedo es lo que nunca llegamos a entender. La primera historia comienza en esa época extraña de la adolescencia en la que ya no eres un niño, pero tampoco te sientes adulto. Cuando solo buscas pasar el tiempo, escapar un rato de la rutina o del aburrimiento constante. Eso les pasaba a 2 amigos que solían quedarse a dormir juntos en un vecindario tranquilo, de esos donde las casas se ven idénticas y nunca pasa nada. Y justamente por eso, cada vez que los padres se dormían, ellos esperaban unos minutos en silencio antes de escabullirse por la puerta trasera. No buscaban hacer nada malo, simplemente caminaban por el barrio a las 2 de la mañana hablando de cualquier cosa con tal de sentirse libres por un rato. Una de sus distracciones favoritas era esconderse cada vez que veían un auto acercarse. Si distinguían a lo lejos unas luces moviéndose entre los árboles, se tiraban detrás de un arbusto conteniendo la risa, imaginando que algún vecino curioso o un policía aburrido podría descubrirlos. Era una tontería, pero para ellos era emocionante. Esa noche, sin embargo, algo iba a sentirse distinto. El aire estaba pesado y cálido, típico del final del verano. Y como ya habían dado un par de vueltas por el barrio sin encontrar nada emocionante, uno de ellos recordó algo que hacía semanas tenían curiosidad por ver. Detrás del vecindario había unas vías del tren y, más allá, un pequeño bosque por donde varias personas sin hogar solían acampar. Ellos nunca se habrían atrevido a acercarse si no fuera por un detalle importante: uno de los hombres que vivía ahí era conocido del padre de uno de los chicos. No era alguien peligroso. De hecho, había ido varias veces a su casa a ducharse, comer algo y charlar. Era un hombre solitario, pero amable. Esa sensación de familiaridad les dio la falsa impresión de que nada malo podía pasarles. Así que cruzaron un patio ajeno, subieron la cuesta de grava que llevaba a las vías y empezaron a avanzar, intentando no hacer ruido. Las vías del tren de noche son muy distintas a como se ven de día. De día parecen un simple camino recto. Pero de noche, cuando la oscuridad lo envuelve todo, se sienten infinitas. A cada paso, el crujido de las piedras parecía amplificado, como si el bosque entero los estuviera escuchando. Intentaron caminar sobre los rieles, avanzando como equilibristas para evitar el ruido, pero la distancia entre los tablones hacía incómodo cada movimiento. Tardaron mucho más de lo que pensaban. No veían nada más allá de unos metros y eso hacía que el tramo se sintiera eterno. Cuando finalmente olieron un poco de humo, entendieron que estaban cerca del campamento. A lo lejos se veía un resplandor anaranjado proyectándose entre los árboles. Se detuvieron, bajaron de las vías y caminaron por un sendero paralelo. Les pareció prudente acercarse con cuidado, no por miedo, sino para evitar aparecer de repente y asustar a quien estuviera despierto. Pero mientras avanzaban, un pensamiento incómodo se les metió en la cabeza: ¿y si esa noche su conocido no estaba allí? ¿Y si había otras personas que no querían visitas inesperadas? Sin embargo,
Ya estaban tan cerca que decidieron seguir adelante, aunque manteniendo cierta distancia. Sabían que el campamento quedaba justo detrás de una bifurcación, así que se escondieron entre las hierbas altas para observar desde un punto donde no pudieran ser vistos fácilmente. Lo que vieron primero fue lo normal, el fuego iluminando los bordes de una carpa y algunas lonas. Pero no vieron a nadie sentado junto al fuego, lo cual era raro. El lugar parecía habitado, pero vacío. Mientras intentaban distinguir alguna figura conocida, notaron algo en el borde del bosque, en un área donde la luz apenas alcanzaba. Una silueta. Al principio pensaron que quizá era su conocido, pero algo no encajaba. Aquella figura estaba de pie, inmóvil, mirando hacia donde estaban ellos. No estaba cerca del fuego, ni se movía como alguien que se acerca a un campamento. Simplemente, estaba ahí. Eso fue suficiente para que un escalofrío les recorriera la espalda. Uno de ellos susurró que esa persona no podía ser su amigo. Él tenía una forma de andar muy reconocible, y la postura del desconocido era demasiado firme, demasiado tensa, como si estuviera preparado para algo. Intentaron retirarse despacio, manteniendo los arbustos entre ellos y la silueta. Pero cada paso era un riesgo. Las ramas eran crujientes, las hojas húmedas, y cada sonido parecía rebotar en todo el bosque. Uno de ellos finalmente dijo lo que ambos pensaban: quedarse escondidos entre las plantas los dejaba en desventaja, sin visibilidad ni espacio para correr si algo salía mal. Deberían volver a la senda y caminar hacia las vías, donde podrían huir si fuese necesario. Acordaron que, a la cuenta de 3, saldrían al sendero. Cuando lo hicieron y miraron hacia el campamento, la silueta ya no estaba donde antes. Ahora estaba más cerca. Claramente más cerca. Todavía en la penumbra, pero había acortado la distancia sin que ellos escucharan ningún paso. Eso fue lo que los hizo entender que no era alguien que simplemente pasaba por ahí. Alguien acercándose así, sin decir nada, sin hacer ruido, no era normal. Decidieron caminar rápido, sin correr todavía, manteniendo la compostura. Pero la tensión era tan fuerte que ambos miraron hacia atrás casi al mismo tiempo. Y ahí lo vieron. Esa figura venía hacia ellos corriendo. No caminando. No apresurado. Corriendo. Con una velocidad inquietante y sin emitir un solo sonido. No lo pensaron. Echaron a correr tan rápido como sus piernas se lo permitieron. El crujido de la grava bajo sus zapatos era casi ensordecedor, pero aún así no se atrevían a mirar atrás. Solo querían llegar al puente, donde las vías pasaban sobre un pequeño arroyo. Sabían que si podían cruzarlo, estarían más cerca del vecindario, de la seguridad, de cualquier cosa que no fuera ese bosque. Cuando llegaron al otro lado del puente, se detuvieron un segundo para voltear. Y lo que vieron fue nada. Nadie los seguía. La oscuridad al final de la senda estaba completamente quieta, como si nunca hubiera estado ahí nadie. Ese silencio fue peor que si lo hubieran visto aparecer corriendo. Porque eso significaba que la persona se detuvo justo antes del puente, como si no necesitara seguirlos, o como si supiera que ya les había causado suficiente miedo. Los chicos regresaron al vecindario sin detenerse y entraron por la ventana del cuarto, cerrándola con más fuerza de la necesaria. Se quedaron despiertos escuchando cada sonido de la noche, esperando cualquier señal de que alguien los había seguido. Pero nada pasó. Y jamás volvieron a ir a ese lugar ni de día ni de noche. No porque hubiera ocurrido algo físicamente peligroso, sino porque la manera en que esa figura apareció, se acercó y luego desapareció, les dejó claro que había alguien en ese bosque que no quería ser encontrado. La segunda historia ocurrió en un vecindario muy diferente,
en una calle tranquila donde las familias dejaban las luces del porche encendidas y los niños jugaban en bicicleta sin preocupación. Una noche cualquiera, un chico estaba en su habitación a punto de dormir cuando recibió la llamada de su mejor amigo, quien vivía en el cul-de-sac al final de la calle. La voz del amigo no era normal. Estaba nervioso, casi sin aliento, pidiéndole que fuera a su casa inmediatamente. No explicó nada más. Cuando el chico llegó, encontró la entrada bloqueada por patrullas. Las luces azules y rojas bañaban las casas, dándole a todo un aspecto irreal. Al llegar a la puerta de su amigo, este salió corriendo a recibirlo. Estaba pálido, temblando. Señaló la casa de al lado, donde vivía una mujer mayor que siempre había sido amable con todos. Explicó que, minutos antes, escuchó gritos provenientes de su casa. No eran gritos comunes, sino gritos desesperados. Su madre, al abrir la puerta, vio a la vecina tambaleándose hacia ellos, herida, pidiendo ayuda. Detrás de ella, un hombre desconocido caminaba hacia la entrada de la casa, con una actitud tan fría y extraña que no parecía real. No corrió. No gritó. Solo caminó hacia ellos, como si no tuviera ninguna prisa. La madre del chico logró cerrar la puerta justo a tiempo. Después de eso, el hombre simplemente se alejó caminando hacia la oscuridad de la calle, sin apresurarse, sin preocuparse por las sirenas que ya empezaban a escucharse a lo lejos. La noche se volvió un caos. La vecina sobrevivió, pero quedó claro que no había sido un robo. Había sido un ataque sin sentido aparente, completamente aleatorio. Lo peor fue descubrir después que jamás pudieron identificar al responsable. Ninguna cámara mostró su rostro, no dejó huellas, no dejó rastro. Simplemente había estado allí, actuado, y desaparecido. Ese tipo de cosas son las que realmente aterrorizan. Porque no hay explicación. No hay un motivo. No hay una historia que justifique lo ocurrido. Solo un desconocido que aparece, hace algo terrible y luego sigue caminando como si nada. La tercera historia es quizás la más desconcertante, no por un evento dramático o por algo que se pueda señalar con claridad, sino por ese tipo de vivencias que te dejan con la duda de si realmente viste lo que creíste ver, o si tu mente simplemente intentó protegerte de algo que no alcanzaste a comprender. Esto le ocurrió a un joven que trabajaba en un restaurante pequeño, de esos que abren hasta muy tarde porque siempre hay gente hambrienta que entra después del trabajo. Una noche, ya cerca del cierre, él estaba limpiando las mesas mientras su jefe organizaba la caja registradora. No había nadie más. Afuera, el estacionamiento estaba casi vacío, iluminado únicamente por un par de luces que parpadeaban de vez en cuando. Mientras recogía unos platos, escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Giró esperando ver a un cliente despistado entrando a última hora, pero en lugar de eso vio a un hombre que se quedó justo en el umbral, sin pasar completamente al interior. Estaba de pie, observándolo en silencio. No tenía una expresión agresiva, tampoco parecía perdido. Simplemente, lo miraba. El empleado le sonrió por cortesía y le dijo que el restaurante ya estaba por cerrar, pero que aún podía pedir algo rápido si lo deseaba. El hombre no respondió. Ni una palabra. No se movió. Solo mantuvo la mirada fija en él, como si estuviera tratando de reconocerlo o esperando algún tipo de reacción. Aquello incomodó al joven, que miró discretamente hacia el jefe buscando apoyo. Pero cuando volvió a mirar a la entrada, el hombre ya no estaba. No escuchó la puerta cerrarse. No escuchó pasos alejándose. Solo un silencio repentino, como si el ruido del exterior hubiera sido absorbido de golpe. Asomó la cabeza por la ventana, pero no vio a nadie en el estacionamiento. Ni una sombra. Ni una figura alejándose. Nada.
Intentó convencerse de que quizá no lo había visto tan claramente como pensaba. Tal vez el cansancio le había jugado una mala pasada. Siguió limpiando y no lo mencionó más. Pero unos minutos después, mientras guardaba unas sillas, sintió esa sensación inconfundible de que alguien lo está observando. Es un instinto difícil de explicar, no escuchas nada, no ves nada, pero lo sientes. Cuando levantó la mirada hacia la ventana del lado izquierdo del restaurante, allí estaba el mismo hombre. De pie afuera, inmóvil, observándolo a través del vidrio. La expresión de su rostro era imposible de descifrar, porque la luz del interior hacía que el vidrio reflejara parcialmente la escena, dejando al hombre casi como una sombra. Pero lo que sí estaba claro era que aquello no podía ser una coincidencia. Había regresado. Y seguía en silencio. El joven dio un paso atrás sin quitarle los ojos de encima. Esta vez sí llamó a su jefe, quien corrió hacia la ventana. Pero para cuando llegó, el hombre ya no estaba. Otra vez. Como si hubiera desaparecido en un parpadeo. Decidieron cerrar el local más rápido de lo habitual. No se asustaron, pero sí se sintieron incómodos. Algo no cuadraba. Al terminar, el jefe ofreció llevar a su empleado a casa para que no tuviera que caminar solo hasta la parada del autobús. Ambos salieron juntos, revisando los alrededores por simple precaución. No vieron a nadie. Mientras conducían por la avenida vacía, el joven miró por la ventana del pasajero, dejándose llevar por el cansancio. Pasaron frente a un lote abandonado, oscuro y silencioso. Y justo ahí, entre los postes de luz que apenas iluminaban la banqueta, lo vio por tercera vez. El mismo hombre, parado bajo la sombra, observando el auto pasar. No se movió. No intentó acercarse. Solo lo siguió con la mirada mientras desaparecían calle abajo. El jefe no lo vio, pero al notar la reacción tensada del empleado le preguntó qué ocurría. Él decidió no describirlo. No porque dudara de lo que había visto, sino porque no sabía cómo explicarlo sin sonar exagerado. ¿Cómo describes a alguien que no hace nada en apariencia hostil, pero cuya presencia te despierta cada alerta instintiva que tienes? El resto del camino se mantuvo en silencio. Al llegar a su casa, el joven bajó del auto y revisó la calle antes de entrar. No vio a nadie, por suerte. Y aunque nunca volvió a encontrarse con aquel hombre, la experiencia lo marcó de una manera profunda. Porque no hubo amenazas, ni persecuciones, ni palabras inquietantes. Solo una presencia inexplicable apareciendo una y otra vez en lugares donde nadie debería estar a esa hora. Cuando hablamos de desconocidos aterradores, solemos imaginar situaciones extremas. Pero a veces, lo más perturbador es precisamente lo que no tiene explicación. Personas que aparecen sin razón aparente, que se quedan en silencio demasiado tiempo, que observan desde lejos sin intervenir. Individuos que no hacen nada explícitamente malo, pero cuya simple presencia altera por completo la normalidad. Porque es en esa falta de lógica, en esos encuentros sin contexto, donde la mente empieza a llenar los espacios vacíos con posibilidades que preferimos no imaginar. Y después de escuchar las tres historias completas, queda una sensación difícil de ignorar. Cualquiera de nosotros podría cruzarse alguna vez con alguien así. Un desconocido que se comporta de forma tan extraña que lo único que quieres es alejarte lo más rápido posible. No porque sepas que representa un peligro, sino porque no sabes quién es, ni qué quiere, ni por qué apareció justo allí, en el peor momento posible.